Hola chicos, muy buenos días. Aquí les traigo un nuevo video en el cual vamos a seguir viendo ya las reacciones de transferencia de electrones, óxido-reducción o redox, ¿ya? Todo lo que hemos visto. Y vamos a intentar poder balancear la ecuación. Ya hemos estado viendo estas reacciones de transferencia, las últimas clases, ¿ya? Nunca está de más hacer un repaso. ¿Qué es la oxidación? ¿Ya? Históricamente la oxidación es una palabra que se utilizaba, ¿ya?, para referir a algo que incrementaba como dice acá, su proporción de átomos de oxígeno. Y también se utilizó el término reducción para indicar lo contrario. Sabemos actualmente que la oxidación y la reducción son términos referentes solamente a la transferencia de electrones, ¿ya? Una cosa importantísima, chicos, es reconocer el estado de oxidación, tanto matemáticamente como conceptualmente. ¿Qué es el estado de oxidación? Como dice acá, es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. En el caso del enlace covalente, ¿ya?, de carácter polar, habría que suponer que la pareja de electrones compartidos están totalmente desplazados hacia el elemento más electronegativo. El estado de oxidación no tiene por qué ser la carga real que tiene un átomo, aunque a veces coincide. Vamos a hacer un pause ahí y vamos a explicar algo. Recuerden que el agua, H2O, es de la siguiente forma si lo miramos químicamente, ¿ya? La electronegatividad es una propiedad periódica, se le llama, que todos los elementos poseen propiedades periódicas, todo lo que se encuentra en la tabla periódica, ¿ya?, que es la capacidad de atraer electrones. El oxígeno tiene una mayor electronegatividad que el hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno siempre va a atraer sus electrones, los electrones, perdón, del hidrógeno hacia él. Como es más electronegativo, siempre va a llevar los electrones hacia él. Como los electrones tienen carga negativa, ¿ya?, y el oxígeno los atrae hacia él, el oxígeno en ese sector va a quedar con carga negativa y al hidrógeno, como le están llevando su carga negativa, va a quedar con carga positiva, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya?, la parte de la diapo, como dice acá. En los casos de los enlaces polares, siempre se va hacia el elemento más electronegativo. En este caso, el elemento más electronegativo es el oxígeno. Por lo tanto, los electrones se van hacia él quedando con la carga negativa. Es una manera de explicarlo. Seguimos. Por lo tanto, chicos, el estado de oxidación ¿ya?, es el estado que tiene un elemento en específico. Hay estados de oxidación que son característicos de algunos elementos, ¿ya? Y hay que conocer algunos estados de oxidación principales. Como dice acá, todos los elementos en estado neutro tienen, ¿ya?, estado de oxidación cero. Ustedes dirán, ¿a qué se refiere eso? ¿Ya? El agua, en este caso, como acá no tiene ningún signo, asumimos que es cero. Por lo tanto, ¿ya?, el agua está en estado neutro, ¿ya? Pero hay otros compuestos, como por ejemplo el ion sulfato, tiene carga -2, ¿ya? Ese es su estado de oxidación. La plata tiene un signo más, por lo tanto tiene estado de oxidación +1, acá -2. Y así cada elemento, chicos, va a tener un estado de oxidación característico.
El oxígeno, ¿ya? La mayoría de sus componentes tiene estado de oxidación -2. El hidrógeno, ¿ya? Generalmente tiene estado de oxidación +1, pero lo podemos encontrar con -1 también. Y siempre los metales forman parte, ¿ya? Los metales que están formando parte de moléculas tienen estados de oxidación positivos. Denme un segundito, les voy a mostrar algo. Estoy buscando la tabla periódica para poder explicarle algunas cosas, ¿ya? Acá tenemos la tabla periódica en la cual se ordena y organizan, ¿ya? Todos los elementos químicos. Los metales generalmente se encuentran en este sector, que es el sector izquierdo de la tabla. Los metales siempre se van a comportar con estados de oxidación positivos, por lo tanto, toda esta fila, la primera fila, ¿ya? Siempre va a tener estados de oxidación +1. Estos obviamente pueden tener otros estados de oxidación, ¿ya? Pero el principal va a ser +1. Los que estén en la segunda fila +2, acá +3 y así sucesivamente, ¿ya? Todos los que se encuentran acá, ¿ya? En el grupo número, como dice acá la familia, 7. Esta es la familia de los halógenos o haluros, se le llama. Todos estos tienen estado de oxidación -1, ¿ya? Todos tienen -1, pero por ejemplo, este tienen ya -3, -5, -7, pero hay elementos que se van a comportar con más de un estado de oxidación. El principal es -1. El de acá es -2, por lo tanto oxígeno, como dice la diapositiva, siempre va a tener estado de oxidación -2. Bueno, casi siempre, porque hay unos compuestos que se llaman peróxidos, como el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, en el cual se va a comportar con estado de oxidación -1. El nitrógeno, el fósforo con estado de oxidación -3 y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, una manera fácil de poder explicar los estados de oxidación. Siguiendo acá, la mayoría del tiempo el oxígeno se va a comportar con -2 y el hidrógeno puede ser +1 o -1, dependiendo. Por lo tanto, los estados de oxidación se pueden calcular de manera matemática. Acá hay un ejemplo en el que dicen calcular el estado de oxidación del zinc, ¿ya? En sulfato de zinc. El estado de oxidación del zinc, del sulfato de zinc, ¿ya? Por lo tanto, hacerlo manual para que lo entiendan. Disculpen si no me responde bien el computador, pero son problemas técnicos. Ya. Entonces, hay que calcular los estados de oxidación del sulfato de zinc. Ya tenemos el estado de oxidación del oxígeno, porque el oxígeno generalmente es -2. ¿Ya? Pero ¿cuántos oxígenos hay? Hay 4. Entonces 4 oxígenos por -2 me da... Espérenme un poquito, lo voy a hacer un poco más ordenado para que lo entiendan. Ya sabemos que el oxígeno siempre se encuentra con estado de oxidación -2, pero como hay 4 oxígenos, 4 por -2 me da -8. Ya tenemos lo que nos entregan los 4 oxígenos. El azufre y el zinc no se pueden determinar, ¿ya? ¿Cómo se los puedo explicar? Mágicamente, por lo tanto, ¿ya? Hay que ver otras maneras de poder calcular el estado del zinc. Tenemos dos maneras de hacerlo.
Deme un segundito. ¿Ya? Del zinc y el azufre son los que nos faltan. Por lo tanto, ¿ya? Como se ve acá, ¿ya? El zinc tiene estado de oxidación más 2 y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Por lo tanto, nuestra incógnita en este caso va a ser el azufre. Ustedes dirán, profe, ¿de dónde se saca el estado de oxidación del zinc? Se saca de la tabla periódica, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos que el zinc tiene estado de oxidación más 2. Si ustedes se dan cuenta, sulfato de zinc no tiene carguita acá, en este sector. Por lo tanto, es una molécula neutra. Y para que sea una molécula neutra, tiene que tener estado de oxidación 0. Por lo tanto, la sumatoria de todos sus componentes, ¿ya? Tiene que darme 0. Ya sabemos que los oxígenos me entregan ¿qué carga? Menos 8. Sabemos también que el zinc nos entrega ¿qué estado de oxidación? Más 2. Por lo tanto, tenemos una incógnita, que es el azufre. Dame un segundito. Ya. Ese es azufre, no es un 5. ¿Ya? Lo trabajamos de manera como una ecuación normal. Esta va a ser nuestra incógnita. ¿Ya? El 8 que está haciendo está restando, por lo tanto pasa al otro lado, el lado de la igualdad, sumando. El 2 que está haciendo sumando pasa al otro lado de la igualdad, ¿ya? Restando. Entonces me queda que el azufre va a ser igual ya a más 8 menos 2. Más 8 menos 2, ¿ya? ¿Cuánto nos da? Más 6. Pero, hay un pero, ¿ya? Hay que calcular más 6 y otorgárselo al azufre. Teniendo todo esto, podemos hacerlo de nuevo acá. Miren. Zinc, azufre, oxígeno. El zinc es más 2. El azufre es más 6 y el oxígeno es menos 8. Recuerden que menos 8, ¿por qué? Porque el oxígeno solo es menos 2, pero como hay 4 oxígenos, 2 por 4, 8. Más 2 más 6 me da más 8. Y más 8 menos 8 me da 0. Esa es la manera de calcular el estado de oxidación en esa molécula porque es neutra. ¿Ya? Me llama la atención esta tabla periódica porque no nos muestra. No encuentro en este caso el zinc. Acá está el zinc. Ahí está el zinc. Ya, no lo encontraba. Por lo tanto, para obtener siempre, ya, se tiene que conocer algunos estados de oxidación. En este caso, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y el del zinc es más 2 y con eso puedo calcular el del azufre. No se preocupen, chicos, si pues, más adelante tenemos pruebas y yo les voy a entregar los estados de oxidación para que lo calculen. Pero no todos, obviamente, siempre va a haber una incógnita. ¿Ya? Acá tenemos otro ejemplo de cálculo de estados de oxidación. El átomo de carbono forma dos enlaces, ya con dos átomos de oxígeno más electrones negativos que él. Por lo tanto, se comparten los electrones. En este caso, ya, el oxígeno, ¿cómo funciona? ¿Con qué estado de oxidación? Menos 2. ¿Ya? Si es el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 y hay dos oxígenos, significa que es menos 2 por 2. Y menos 2 por 2 me da menos 4. Denme un segundo. Entonces tenemos CO2. Ya sabemos que el oxígeno es menos 2. Y menos 2 por 2 me da menos 4.
como esta molécula no tiene carga, ya la igualamos a 0. Por lo tanto, es igual a 0. Si el oxígeno es menos 2 y menos 2 por 2 menos 4, esto me entrega menos 4. ¿Qué número, ya, sumado a menos 4 me da 0? Claramente es más 4. Por lo tanto, el estado de oxidación, en este caso del carbono, vendría siendo más 4. ¿Ya? Ahí hay distintos ejemplos. Pueden poner pause, ¿ya? Y ir revisándolo de mejor manera. Sigamos. La definición actual ya de la oxidación es la pérdida de electrones o aumento del número de oxidación. En este caso el cobre, ¿ya? Se está oxidando, ¿por qué? Porque está perdiendo electrones. La reducción es la ganancia de electrones, por lo tanto es la disminución en el estado de oxidación. Acá cuando dice aumento en el estado de oxidación es porque acá está con 0 y queda con más 2. De 0 más 2 aumentó. Acá está con más 1. Perdón. Acá está con más 1 y pasa a 0, por lo tanto disminuye su estado de oxidación. Estamos frente a una reducción. Si aumenta el estado de oxidación, se oxida. Si disminuye su estado de oxidación, se reduce. Siempre que se produzca una oxidación, siempre también tiene que haber una reducción, porque el que entrega los electrones tiene que haber siempre otro que los reciba. Cada una de estas reacciones se llama semireacciones y tenemos varios ejemplos. De esto lo alcanzamos a revisar en el video anterior. Por lo tanto, me los voy a pasar. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo que nos dice comprobar la reacción de formación del hierro. ¿Ya? Ahí aparece la oxidación, perdón, la reacción del hierro en una reacción redox. Indicar los estados de oxidación de todos los elementos antes y después de la oxidación. ¿Ya? Acá, en el trióxido de hierro, significa que hay 2 átomos de fierro y hay 3 átomos de oxígeno. Como no tiene carga, esto es 0. ¿Ya? Y lo vamos a ir haciendo de manera manual para que no se pierdan y puedan ir transcribiendo esto en sus cuadernos y finalmente poder aprender mejor. Entonces, son 2 átomos de fierro y 3 átomos de oxígeno, más 3 monóxido de carbono me da 2 fierros y 3 CO2. 3 monóxido de carbono esa es la reacción. Por lo tanto, hay que calcular los estados de oxidación de todos los elementos. Esto significa que hay 2 átomos de fierro. Esto significa que hay 3 átomos de oxígeno. Esto significa que hay 3 átomos de carbono y 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? Acá significa que hay 2 átomos de fierro. Y acá 3 ¿ya? Moléculas de CO2. Y acá 3 moléculas de CO2. Por lo tanto, vamos a partir ya calculando los estados de oxidación, en este caso del fierro. Sabemos que cada oxígeno vale menos 2. Por lo tanto, menos 2, menos 2 y menos 2 me da menos 6. Para que esto sea 0, entre los dos fierros tiene que darme más 6. Por lo tanto, cada fierro vale más 3. Y más 3 menos 6 me da 0. Y calculamos los estados de oxidación ahí. Por lo tanto, el fierro va a tener estado de oxidación más 3 acá. Y el oxígeno, estado de oxidación menos 2. Sigamos. Acá tenemos ya CO, que es oxígeno y carbono. Acá podemos obviar el número de afuera por el momento, porque solamente está multiplicando la molécula de adentro. El oxígeno siempre funciona con menos 2, por lo tanto en este caso el carbono va a funcionar con más 2.
porque el oxígeno siempre funciona con -2 y como no tiene carga, ¿ya? El carbono cumple el papel ya secundario. Entonces, si el oxígeno es -2, él es +2. No el papel secundario, perdón, el carbono cumple el inverso aditivo. Ya calculamos ya todos los estados de oxidación de los reactantes. Ahora vamos a los productos. Acá fierro tiene alguna carga, no tiene carga. Por lo tanto, significa que fierro tiene estado de oxidación 0. Y acá, si el oxígeno, chicos, tiene estado de oxidación -2, también en este caso podemos obviar S3, pero no podemos obviar S2. Si hay 2 átomos de oxígeno, significa que eso es -4. Y si es -4 y esta molécula no tiene carga, significa que es 0. Por lo tanto, el carbono tiene estado de oxidación acá de +4. Y el carbono de +4. Y ahora podemos analizar ya cuál se oxida y cuál se reduce. Recuerden que el que se oxida es el que incrementa su estado de oxidación y el que se reduce es el que lo disminuye. Veamos en el caso del fierro. El fierro en los reactantes tiene estado de oxidación +3 y en los productos el fierro tiene estado de oxidación 0. Por lo tanto, el hierro disminuye su estado de oxidación. Veamos el carbono. El carbono en los reactantes tiene estado de oxidación +2 y en los productos tiene estado de oxidación +4. Por lo tanto, el carbono aumenta su estado de oxidación. Podemos determinar claramente que el hierro es el que se reduce y el carbono es el que se oxida. ¿Por qué? Porque el hierro pasa de +3, un estado mayor, al 0. Por lo tanto, está disminuyendo su estado de oxidación. En cambio, el carbono pasa de +2 a +4, está aumentando su estado de oxidación y estamos frente a una oxidación. Esa es la manera, chicos, de ir resolviendo este tipo de ejercicio. ¿Ya? Tenemos agentes oxidantes, que es la sustancia capaz de oxidar a otra, y el reductor, obviamente, el que reduce. Acá podemos ver que el zinc aumenta su estado de oxidación, lo está aumentando. Por lo tanto, esta reacción es de oxidación. Y si es la reacción de oxidación, el zinc vendría siendo el reductor. Y la plata, que como está disminuyendo ese estado de oxidación, es la reacción de reducción, pero es el agente oxidante, es lo contrario. Dice, ejercicio A, formule y complete y ajuste las siguientes reacciones, justificando de qué tipo son. Cloruro de hidrógeno más amoníaco ¿cambia su estado de oxidación? No cambia su estado de oxidación, ¿ya? Por lo tanto, si no cambia ningún estado de oxidación, no es una reacción redox, ¿ya? Acá veamos si cambia algún estado de oxidación. No cambia en el estado de oxidación, por lo tanto estamos frente a otro tipo de reacción, que es una reacción de descomposición. Veamos acá el cloro y el sodio. Por lo tanto, acá pasa de 0 a +1. Cambia su estado de oxidación, estamos frente a una reacción redox. Y acá también cambian su estado de oxidación, por lo tanto estamos frente a una reacción redox. ¿Ya? Es importante, chicos, que sepan calcular los estados de oxidación. De la misma manera, en este caso, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, tenemos zinc 0 y pasa a formar zinc +2, ¿ya? ¿Cómo calculo los estados de oxidación? Recuerden que se pueden apoyar en la tabla periódica y saber que el zinc acá funciona con +2. El azufre lo podemos determinar, ya que sabemos que el oxígeno siempre funciona con -2, y el hidrógeno con -1. Por lo tanto, lo podemos calcular matemáticamente y poder ir determinando si es que cambian su estado de oxidación. Si cambian su estado de oxidación, estamos frente ya a una reacción de
oxidación y reducción. Así es como se calculan los estados de oxidación, chicos. ¿Ya? Para que no se haga tan tedioso ni tan largo el video, nos vamos a quedar hasta ahí. Por lo tanto, van a hacer el desarrollo de el cálculo de los estados de oxidación. Aquí ya tienen la respuesta, pero quiero que hagan el desarrollo, el desarrollo matemático de cómo se llega a esto, de estas dos reacciones. El siguiente video les voy a enseñar a balancear. Espero que con esto les haya quedado claro, chicos. Que estén bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.